Señor, gracias por tu misericordia y por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo y que tu Espíritu Santo pues traiga luz a nuestros ojos y que tu palabra pueda entrar a nuestro corazón y haya abundante fruto para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Nada más déjame hacer un breve resumen y un contexto. La carta de Pablo a los romanos la escribe Pablo desde Corinto y aunque él no había fundado la iglesia de Roma, se toma esta, digamos, libertad para escribirles porque quiere que la iglesia de Roma esté bien fundada en la base que es el Evangelio. Si pudiéramos ponerle un nombre a esta serie, probablemente sería el Evangelio, o en Semilla Toluca me parece que lo pusieron como todo acerca del Evangelio. Y creo que sí, Pablo va a desarrollar todo acerca del Evangelio. Del capítulo 1 al capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo desarrolla lo que Dios hizo a favor nuestro. Del capítulo 12 al final, al capítulo 16, Pablo desarrolla cuál debería ser nuestra respuesta a eso que Dios hizo por nosotros. Por eso en la segunda parte hay cosas que si tú le dices a un incrédulo, pues nomás no le hacen clic. Por ejemplo, capítulo 13, que habla de las autoridades. Toda autoridad ha sido puesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. El que se opone a Dios resiste. Entonces, sujétate a toda autoridad. Si tú le dices eso el día de hoy a alguien inconverso, ¿qué es lo que te va a decir? No, las autoridades son corruptas, nada que ver, o sea, todo lo que tú quieras. ¿Cuál es el problema? El problema es que está tratando de entrar al capítulo 13 sin haber comprendido capítulo 1 al capítulo 11. Capítulo 12 también dice, consideren, pongan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y alguien diría, ¿cómo voy a poner mi cuerpo así? Mi cuerpo es mío y es para mi deleite y es para lo que yo quiera. Si tú no has entendido el capítulo 1 al capítulo 11, es lógica esa conclusión. Pero si tú entiendes del 1 al 11, lo lógico va a ser poner tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, la base de todo va a ir desarrollándose poco a poco. El primer capítulo, la primera parte que la semana pasada vimos con el pastor Isaac, habló del Evangelio, una especie de lo que hace el Evangelio. Dice, produce gratitud, el Evangelio produce gente sujeta a la voluntad de Dios, produce amor, da fruto, y termina esta sección en el versículo 16. Vamos a empezar a estudiar del 18, pero déjame arrancar desde el 16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ten en cuenta que en aquella época se consideraba básicamente dos tipos de personas. El judío, que es que nació en una familia judía, y el gentil, o algunas veces la Biblia le llama el griego, que es el que no es judío. Entonces Pablo dice que el Evangelio es el mismo y es útil para unos y para otros, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y pone el primer clavo importante en toda esta carta. El Evangelio es por fe y para fe. La pregunta lógica sería, ¿por qué tiene que ser por fe? ¿Qué quiere decir por fe? Fe quiere decir creer. No creer como creo que va a llover, sino creer como depositar mi confianza en eso. Un ejemplo claro es cuando firmas un contrato en un trabajo y te dicen te voy a pagar 5,000 pesos a la quincena. Firmas y crees. ¿Qué es el día 15? ¿Qué esperas? Tu cheque. ¿Lo crees? Eso es tener fe, confiar en algo como cierto. ¿Y por qué el Evangelio tiene que ser por fe? Bueno, porque por obras, si no fuera por fe, si fuera por acciones, no alcanzamos. No alcanzamos.
Pablo va a desarrollar el por qué no alcanzamos en los capítulos que siguen. Y nomás te advierto, esta semana y la próxima y la que sigue, y tal vez la que sigue, van a ser semanas duras. Así que si quieres traerte tu casco de fútbol americano, el pastor Lenin dice, esto lo más parecido para ejemplificar lo que vamos a estar viviendo es una endodoncia. No sé si alguna vez has vivido una endodoncia. Bueno, si no la has vivido nunca, si nunca te han hecho una endodoncia, pues te vamos a hacer una endodoncia espiritual a partir del día de hoy. Va a ser doloroso, pero ¿sabes qué? Una endodoncia es necesaria. Una endodoncia es necesaria. ¿Por qué tiene que ser por fe y por qué tiene que ser para fe? Porque nuestras justicias no alcanzan. Tenemos que tener fe en la justicia de Dios en el Evangelio. Ahora, ¿por qué es necesario que seamos salvados? Porque corremos un peligro. Y eso es lo que Pablo va a definir. Un último detalle antes de entrar. Pablo va a hablarle a varios tipos de personas. El primer tipo de persona que está aquí, es decir, le habla en general, pero como que tiene un público específico en mente. Está hablando como si yo hablara aquí en general, pero en particular estoy pensando en los hombres, ¿no? Entonces Pablo está hablando en general, pero en particular está pensando en los gentiles, en aquellos que no son judíos de raza ni de religión. Son pues probablemente la mayoría de la iglesia de Roma. Entonces dice Pablo, verso 18, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es necesario que sea por fe? ¿Por qué tengo que creer en la justicia de Dios a través del Evangelio, a través de Cristo? Por una razón. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es impiedad? Impiedad es todo lo que desagrada a Dios. Entonces vamos a ponernos de una vez de frente a lo que dice Dios. ¿Has vivido siempre para agradar a Dios? La respuesta es no. ¿Sabes en qué te convierte eso? En un impío, ¿no? Piadoso es el que hace lo que a Dios le agrada. Impío es el que hace lo que a Dios no le agrada. Entonces, si tú eres un impío, que así éramos todos, si tú, dice, no solo la impiedad, sino la injusticia de los hombres, ¿alguna vez has sido injusto? ¿Alguna vez has cometido, aunque sea una injusticia chiquitita contra alguien? Bueno, la impiedad y la injusticia de los hombres es la razón por la que Dios dice revela su ira desde el cielo. Ahora, la ira de Dios no es como lo que tú y yo experimentamos de vez en cuando. Algunas veces, algunas personas más seguido que otras, pero nosotros tenemos una ira explosiva. La ira es un cambio de ánimo para nosotros. Estabas muy feliz y de pronto, gol, no puede ser, ¿no? Cualquier circunstancia puede alterar nuestro estado de ánimo y llevarnos a la ira. No debería ser así, pero a veces es. La ira de Dios no es un cambio en su estado de ánimo. La ira de Dios es constante. La ira de Dios es la expresión de su justicia contra la impiedad y la injusticia. Entonces, cuando Dios desate su ira, no es porque ya me llegaron a la coronilla, no aguanto más, no es eso. Es que ya es tiempo de juzgar. No hay un cambio en su estado de ánimo. Ahora, hay personas que dicen, pero Dios no es así, Dios es buenito. Dios es bueno, no es buenito. Dios es misericordioso. Pero Dios no se enoja nunca. La Biblia enseña que el Señor está airado todos los días contra el impío. Otra vez, no es un cambio de su estado de ánimo. Pero el que es impío justamente merece el castigo divino. Entonces, cuando dice
Pablo, ¿por qué tiene que ser por fe? Porque si fuera por obras, no alcanzamos. Lo que nuestras obras atraen simplemente es la ira de Dios que se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o que suprimen la verdad. Y vivimos en una sociedad así, que detiene con injusticia la verdad. Piensa en aquella persona. Yo recuerdo muy bien cuando era niño y en algún momento pues le expresé a alguien, es que tengo miedo del diablo, tengo miedo del infierno. No sé de dónde lo saqué porque mi educación nunca fue religiosa, pero recuerdo esa conversación y esa otra persona, que no sé quién era, me dice, no existe ni el diablo ni el infierno, es simplemente un estado de ánimo. Es que a veces cuando te enojas es como que tuviera un diablo dentro de ti, pero es solo un estado de ánimo, no existe un infierno, no existe. ¿Sabes qué estaba haciendo esa persona? Está deteniendo con injusticia la verdad. Y nuestra sociedad hace eso. Y, o sea, tú y yo anhelamos que venga la justicia. Y Dios dice, va a venir la justicia. La ira de Dios se va a revelar. Ahora, alguien diría, pero Iber, es que el que te dijo eso no conocía de Dios. Pues no tenía ni idea. No es culpable. Verso 19. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Literalmente, lo que conocen de Dios, Dios lo hizo ver porque Dios se lo reveló. Nadie vive en la ignorancia. Todos tenemos desde principio una conciencia de Dios. Digamos, el ateísmo no es natural. Nadie nace siendo ateo. El ateísmo se enseña. La conciencia de un Dios que gobierne todo, eso es natural. Lo prueba la historia. Toda cultura tiene esa dirección. No hay una cultura que tú digas, no, aquí todos nacemos ateos. No, el ateísmo se enseña. Y Dios dice, lo que conocen, lo conocen no porque se dieron cuenta, sino que Dios se lo reveló en su bondad. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas? Ahí dice, su eterno poder y deidad. O sea, tú y yo podríamos decir, nunca hemos visto a Dios, sí, pero sí has visto las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su deidad. ¿Cómo las has visto? Las has visto, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una revelación, los teólogos le llaman revelación natural de Dios, que es que tú abres los ojos y tienes que darte cuenta que algo superior a lo que existe visiblemente hay. Las sillas están acomodadas así, ¿por qué? Porque alguien las acomodó. Nadie piensa que, pues, mira, pues así pasó. Y acomodar sillas es infinitamente más simple que todo el macrosistema del universo, y nomás piensa en tu dedo meñique. Todo lo que tiene que funcionar para que pueda doblarse así, no puede suceder por el azar. Por eso este asunto de la teoría naturalista y la evolución y todo eso, es una excusa, es una filosofía. El naturalismo es una filosofía. El naturalismo plantea, ¿cómo puedo explicar las cosas sin Dios? Si fuera ciencia, la ciencia, ¿qué es lo que busca? La verdad. La ciencia diría, ¿cómo puedo explicar estas cosas? Si es Dios, pues es Dios la verdad. Si no es Dios, pues no es Dios. Pero el naturalismo parte ya con una dirección, con un prejuicio. Y lo que Dios declara es que nadie puede decir no sabía. Todas las cosas nos revelan su eterno poder y su deidad. Y dice que han sido entendidas, literalmente percibidas con nuestra mente por medio de las cosas hechas, y nadie tiene excusa.
¿No te ha pasado que le empiezas a predicar el evangelio a alguien y de pronto a todos le entra una carga por un aborigen en, no sé, en Timbuktu, en Borneo? ¿Y qué tal aquel aborigen en Borneo? Que todo el mundo le entra esa duda, ¿no? Pues a lo mejor está esperando que tú te conviertas, seas misionero y vayas. Si tanto te preocupa, pues entrégale tu vida a Cristo y ve. Lo que Dios dice es que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Verso 21. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El problema no es de conocimiento, sino de actitud. Lo conocieron, pero no le glorificaron y no le dieron gracias. Ahora, yo sé que en tu mente en tu mente todo el tiempo estás pensando en alguien perverso, estos ateos que no. Pero ¿sabes cuántas veces al día, habiendo conocido a Dios, tú y yo no le glorificamos y tú y yo no le damos gracias? Solo hay frijoles para comer. Ok, ¿sabes qué? Esos frijoles son la expresión de su eterno poder y deidad. Y habiendo conocido a Dios, podríamos decirle, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, y te glorifico, porque aún con estos frijoles, tú estás mostrando tu cuidado por mí. No solo estamos hablando de los ateos. Sí, Pablo tiene en mente esa gente, pero no solo aplica para esa gente. No le dieron gracias, no le glorificaron. ¿Y qué es lo que pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. Y dime si no pasa eso, que tú cuando vienes en el momento en que no le glorificas, no le das gracias, tu mente empieza a trabajar en vanidades, en vanidades, en vanidades, y te enredas en esas cosas. Entonces, ¿cuál será la receta cuando te quedas pensando, debería tener el último teléfono, es que debería tener el coche? Es que yo recuerdo una vez una amiga que me decía, es que yo no tengo ni para la gasolina. Y yo así como, entonces tienes coche. O sea, qué ceguera, ¿no? Qué ceguera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues no le glorificas, no le das gracias y tu mente se enreda en vanidad. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y el resultado posterior es, su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecer es llenarte de tinieblas. Y el corazón se oscurece y ya estás enojado, amargado y empiezas a hablar mal de es que el dueño de la empresa, ese sí gana un montón de lana y a nosotros nos trata. Pues es el dueño de la empresa. ¿Qué esperabas? ¿Que ganara igual que cualquiera de los trabajadores? No, pues es el dueño. Es justo que gane 20 veces más que cualquiera de nosotros. Nosotros dependemos del Señor. Deberíamos tenerle misericordia. Deberíamos estar orando por esa persona. ¿Sí cachas? ¿Qué pasó? No le doy gracias a Dios, no le glorifico, se envanece mi mente y mi corazón se entenebrece, se oscurece y ya estoy viviendo en amargura. Verso 22. Si tú dejas que eso suceda más y más y más, vas a terminar negando a Dios. Dios no existe, Dios no me cuida. ¿Dónde está Dios? Pues yo creía en Dios, pero la verdad es que cuando ya le pedí algo no me vio y entonces yo... ¿Conoces casos de personas así? Corazón tan lleno de tinieblas. ¿Qué pasa? Verso 22. Profesando ser sabios, clamando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y comienza la idolatría. Ahora, cuando hablamos de idolatría, lo primero que viene a nuestra mente, a lo mejor por la cultura, es la serpiente emplumada, ¿no? Y tú dices, sí, pues las tribus primitivas tenían sus ídolos, así, las serpientes, el dragón y no sé qué. Pero no está hablando de las tribus primitivas. Porque, es decir, la mentalidad naturalista que nos han enseñado en la escuela y con la que hemos crecido y que sin darnos cuenta es la que mantenemos, nos enseña que en el principio los hombres eran bien tontos, eran, pues no sé, sí, tontos. Y poco a poco han ido evolucionando hasta convertirse en como nosotros, personas sabias y refinadas. Lo que la Biblia enseña es justamente lo contrario.
Nuestra sociedad ha ido cayendo por no darle gracias a Dios, por no glorificarle, envaneciéndose, entenebreciéndose, profesando ser sabios. Y sí, ya no adoramos a la serpiente emplumada. Ahora somos peores, adoramos la nada. Tú le preguntas a la gente, ¿y cómo comenzó todo? Pues así, ¿no? Pero ¿de dónde vino la vida? Pues en el principio estaba ahí, no, la nada se hizo del tamaño de la cabeza de un alfiler y explotó, y entonces apareció el universo. Entonces, ¿cuál es el Dios de esa gente? La nada, el azar. O sea, antes por lo menos pues decían, pues es una serpiente, un gato, algo. Ahora es la nada. Nuestra mentalidad humana ha ido más bien involucionando, no sé cuál será la palabra que sea contraria a la pretendida evolución. Es un asunto del corazón, no es un asunto de conocimiento, es un asunto del corazón. Y cambiaron la gloria de Dios por la imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. El otro Dios que hay el día de hoy, uno es la nada y otro es el hombre. El hombre es el Señor de su destino. Oye, ni siquiera, dice el Señor Jesús, puedes hacer blanco un cabello, ni siquiera puedes añadir a tu estatura 1 metro. ¿Cómo que eres Dios? ¿Cómo que eres el dueño de tu destino? No puedes sanarte ni de una gripa, solito. Entonces, realmente el problema está en el corazón. Pero también vemos una cosa. El hombre cambió la gloria de Dios por ídolos, pero sigue adorando. Porque eso está en nosotros. O sea, tú y yo no podemos dejar de adorar. O adoramos al Dios perfecto, eterno, o adoramos a cualquier otra cosa. No podemos dejar de adorar. Hay quien adora el dinero, hay quien adora las posesiones, hay quien adora el estatus, el prestigio, el aplauso. El problema de todo esto, el Salmo 115, acompáñame rápidamente al Salmo 115, que es revelador. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El día de hoy la sociedad dice: a nosotros, Señor, a nosotros dennos gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? ¿Sí o no que te dice eso la sociedad? A ver, si Dios existe, ¿dónde está Dios cuando hay la maldad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El problema del mundo es que, es decir, la maldad, la pobreza, la injusticia no son prueba de que no está Dios, son prueba de que hay gente que no cree en Dios. No son prueba de que Dios no es poderoso, es prueba de que en su misericordia Dios está esperando que estas personas se arrepientan y que esa es nuestra condición. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Verso 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Tú te conviertes en aquello en lo que tú estás adorando. Si estás adorando a un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, vas a poder ser bondadoso, misericordioso, amoroso. Si estás adorando algo que es completamente materialista, ¿cómo crees que vas a ser? Materialista. ¿Cómo crees que es la sociedad? Materialista. Ese es el problema de los ídolos. Empieza a adueñarse de tu corazón y de tu vida. Ahora, Pablo, regrésate a Romanos. Verso 24. Por lo cual, por esto sucedió. El hombre fue endureciéndose, su corazón fue entenebrecido,
cambió la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombres, de todo tipo de ídolos. Y verso 24, por lo cual, por eso, también Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, no dice que Dios los empujó a la inmundicia, ¿no es verdad? Que Dios los entregó. Literalmente la palabra habla de rendirse. Es como que Dios está empujándote así, espérate, no vayas para allá, no vayas, alto, espera, ahí aguanta, espera. Pero en ese necio corazón hay un momento en que Dios dice, ok, dale. En Génesis, cuando Dios está diciéndole a Noé que construya el arca, dice, no contenderá a Jehová con el hombre para siempre. O sea, Dios se está intentando, pero hay un punto en que Dios dice, ok, no hay peor cosa, parece que no es así, pero no hay peor cosa que Dios te dé lo que quieres. Ay, que Dios me dijera, ¿qué quieres? Yo lo hago. Híjole, eso sería de terror. Que Dios haga y me conceda todo lo que quiero, sería de terror. En este momento, a la humanidad Dios le dice, ok, haz lo que quieras. Y por eso dice que los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Santiago dice, Dios no tienta a nadie. O sea, no es que Dios le pone tentaciones al hombre. No. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y eso pasó. Pon el ejemplo de un niño. Si a un niño tú no lo educas, ¿cómo va a crecer? Bueno, pues si tú no le metes mano, va a crecer bien, como un árbol derechito así, va a llegar después de la escuela va a llegar a hacer su tarea, va a comer todas sus verduras. No, ¿va a ser eso así? No. ¿Qué necesitas con un niño? Pues educarlo. Lo mismo sucede con nosotros. En el momento en el que nos rebelamos contra Dios, pues vivimos como ese niño que no tiene quien lo controle. Y lo que hay en nuestro corazón es inmundicia. Y hay concupiscencia. Concupiscencia es amor por lo prohibido. ¿Y a dónde lleva esa inercia de inmundicia y concupiscencia? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y lo primero que sucede, hay una deshonra en el cuerpo. El cuerpo que Dios creó es honroso, pero hay deshonra en el mundo. ¿Cómo? A través de las relaciones sexuales antes del matrimonio, a través de la pornografía, a través de todo tipo de prácticas que deshonran lo que Dios había creado glorioso. Y no acaba ahí. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya que decidieron abandonar la verdad de Dios y abrazaron la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, al cambiar la verdad por la mentira, al darle culto más a las criaturas que al Creador, el primer problema es una deshonra en la humanidad. Hay una deshonra en la humanidad. Las violaciones son una deshonra al cuerpo de otra persona. Es alguien que no valora a la otra persona como persona, sino como un objeto, como algo para satisfacerse. Y es obvio cómo va a reaccionar la gente si entiende, pues mira, tú no fuiste creado. Como no fuiste creado, no vas a dar cuentas a nadie y no tienes propósito en la vida. Así que, mira, haz lo que te dé la gana, no más que nadie se entere. Esa es la enseñanza de la sociedad del día de hoy. Ha dado culto a la criatura. Tú eres el centro del universo. Tú puedes todo. Lo que quieras consigues. Ha abandonado la verdad de Dios, la han cambiado por la mentira. Como resultado tenemos pues que hay deshonra en la humanidad. Pero no acaba ahí. Fíjate a dónde continúa la espiral. Por esto Dios los entregó, una vez más, Dios levanta las manos a pasiones vergonzosas. Tú dices, ¿más vergonzoso que lo que acabamos de ver? Sí. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y sabes de qué está hablando ahí? Con todas sus letras, de la homosexualidad. Y sí, lo que voy a decir no suena políticamente correcto, pero es bíblicamente correcto. La homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es un estilo de vida, la homosexualidad es un pecado. Y no sucede porque el homosexual nació así. Lo que acabo de leer dice que eso es el resultado de haber desechado a Dios, no haberle dado gracias, no haberle glorificado, que envanecerte en los razonamientos, el necio corazón entenebrecido, cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, de haber sido entregado a la inmundicia, de que en sus corazones se deshonran los cuerpos, de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, y el resultado es el homosexualismo. Ahora, alguien podría decir, es que en verdad yo nací así, desde niño sentía eso. Puede ser, porque nuestra naturaleza es caída. Hay gente que desde niño tiene la inclinación a la mentira, hay gente que desde niño tiene la inclinación al robo, hay gente que desde niño tiene la inclinación a la maldad, a golpear a sus amigos, al bullying, al homicidio. Pero eso no quiere decir que pues entonces es natural y hay que darle rienda suelta. Y el día de hoy tenemos la marcha del orgullo gay. Está cambiada la verdad por la mentira. O sea, dentro de unos años tenemos la marcha del orgullo de los homicidas, la marcha del orgullo de los... O sea, porque hemos tomado algo que es malo y lo hemos hecho como un orgullo. Al punto en que si tú no estás de acuerdo con eso, eres un intolerante, eres un perverso. Pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, si tú batallas con eso, si el día de hoy tú estás escuchando esto y batallas con eso, déjame decirte, Pablo está yendo en un crescendo, está yendo yendo hacia un clímax en la suma de los pecados y todavía no hemos llegado. Porque a veces pensamos el homosexualismo es lo peor de lo peor de lo peor. No, está a la mitad de la escalera. Todavía vienen otras cosas. Y Dios te ama. Dios quiere darte una honra en tu cuerpo. Quiere restaurar esa honra. Lo mismo si a lo mejor tú no eres homosexual, nomás eres mujeriego, eres adúltero, eres promiscuo. ¿Estás acá en la lista, sí o no? Estás deshonrando el cuerpo. Ver a otra mujer deseando es deshonrarla, es tomar algo que Dios creó como un objeto, nada más. No estás considerando una persona, estás considerando algo que a ti te conviene, según tú te gusta. Y lo mismo las mujeres. Entonces estamos todos aquí. Estamos todos acá. Y Dios quiere hablarnos. Por eso sí, sobre todo si eres homosexual, entiendo, ha habido momentos en la historia en que la iglesia ha actuado equivocadamente. Si eres homosexual, déjame decirlo con todas las letras, no mereces la muerte, ni mereces ser despreciado, ni mereces ser maltratado, pero sí tienes que arrepentirte. Como tiene que arrepentirse el adúltero, como tiene que arrepentirse el mentiroso, como tiene que arrepentirse el homicida. Dios tiene esperanza y Dios te ama, pero nunca te vamos a poder decir en Semilla, no pasa nada, está bien, Dios así te hizo. No, Dios no te hizo así. Ese es el resultado del pecado, de la naturaleza caída. Y Dios puede, así como hay gente, no quiero que levantes la mano, pero estoy seguro que aquí hay gente que antes de Cristo vivió una vida promiscua, cambiando de pareja 1, 2, 3 veces, viviendo en adulterio. Y el día de hoy Dios lo ha restaurado y lo ha entregado a una vida recta.
en la que aborrece su antigua naturaleza y aborrece su antiguo pecado y todavía puede batallar con eso, pero vive y depende de la gracia de Dios. Así Dios quiere hacer su obra en ti. Dice al final, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Algunos ven en esa frase las enfermedades sexuales y todo eso. Yo sinceramente no creo que esté haciendo referencia a esas cosas, porque pues el día que la ciencia avance y haya vacuna contra el SIDA y haya vacuna contra el papiloma humano y haya vacuna contra las enfermedades venéreas, entonces ya no tendría sentido ese versículo. No creo que esté hablando de eso. Puede incluir, pero no creo que esté hablando de eso. Creo que sigue hablando de la honra de Dios en el ser humano. Tú y yo somos portadores de la imagen de Dios. El hombre fue creado ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Y esa honra que deberíamos mostrar está destruida y eso trae consecuencias a nosotros. Déjenme abrirles un poquito mi corazón. De niño, como todos supongo aquí, o la mayoría de los niños, en un momento tienes contacto con la pornografía. Alguien trae una revista, alguien trae un video, y tienes contacto con la pornografía. Y tu mente se altera para siempre. Nunca más las cosas vuelven a ser iguales. Jamás. Es esto. Hay una retribución debida a nuestro extravío que tenemos que llevar. Por haber sido eso, desde el principio, no haberle dado gloria a Dios, no haberle dado gracias, etcétera, etcétera. Verso 28, no acaba ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Tú sabes, yo tenía una vez en una escuela, tenía un alumno que era homosexual. Y pues como los alumnos, que cada que había la oportunidad le compartía el evangelio. Y él me decía, sí, pues yo antes realmente era cristiano y les hablaba a todos del amor de Dios, pero me di cuenta de mi condición y la verdad ya me cansé de pelear con mi condición y entonces pues ya vivo así. Y encontré una iglesia en la que pues me aceptan y yo le digo, en mi iglesia te aceptaríamos con los brazos abiertos y oraríamos para que dejes de vivir en pecado. No, es que en esa iglesia dicen que no es pecado. Y le dije, entonces no te aceptan, te manipulan. Porque no están, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No están considerando a Dios. Están diciendo, pues, a ver, humanamente, ¿qué sería lo mejor? Pues que todos nos llevemos bien. Tú eres budista, el budismo es lo mejor. Tú eres musulmán, pues está bien. O sea, pero cuando tomas en cuenta a Dios, el mundo se divide en dos cosas: la verdad y la mentira. Y por definición, la verdad excluye todo lo que no es verdad como mentira. Tomar en cuenta a Dios implica darte cuenta dónde estás. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, fíjate la lista que culmina lo que Pablo va diciendo. Estando atestados, eso es atiborrados de toda injusticia. Fornicación, la palabra fornicación en griego es porneia y habla de todo tipo de actividad sexual no aprobada por Dios, no guardada en el marco de lo que Dios establece. Todo ello. Están atascados de injusticia, fornicación, perversidad, eso es una mente torcida, avaricia, eso es no tener saciedad, quieres más, ¿no? Quieres acumular, maldad. Esa es una primera lista, ¿no? Están atestados de injusticia, fornicación, perversidad y avaricia y maldad. Luego dice, llenos de envidia, eso es querer lo que el otro tiene. Homicidios, y el Señor Jesús estableció que el homicidio no es solo el hecho final de matar a alguien, sino si en tu corazón ya estás pensando mal, ya estás hablando mal, ya estás enojado, ya eres un homicida. Y hay gente que vive así.
Gente que vive hablando mal, pensando mal, hablando todo. Está como, o sea, si sus palabras, sus pensamientos decían en la realidad, diezmamos a la población. Homicidios, contiendas, pleitos. Hay gente que no puede estar sin pelear. Hay personas en el Facebook que nomás se meten a ver con quién pelean. Es su naturaleza. Engaños, malignidades, murmuradores. Murmurar hasta la palabra suena, ¿no? Porque murmurar suena como te cuento que nunca es claro, nomás son murmuraciones. Detractores, esos son difamadores. Aborrecedores de Dios. Es gente que odia a Dios. ¿Por qué? Porque no existe para ellos. Oye, pues si no existe, ¿por qué le dedicas tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta energía? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Nomás piensa, no es como la lista de tu vida. ¿No inventaste males? ¿Inventaste cosas que tú el día de hoy contarlas te daría vergüenza? ¿Cómo elucubrabas planes para cometer una maldad, una cosa mala? Desobedientes a los padres. Si tú el día de hoy vives con tus papás, está en esta lista. Está en esta lista. Desobedientes a los padres. Necios, desleales, esos traidores, gente que no puede ser leal, sin afecto natural. Hay un afecto natural, hay un afecto instintivo que tienen, perdóname por decirlo así, pero tienen hasta los animales. Las hembras, después de parir a sus crías, las cuidan. Es un instinto natural. El día de hoy, la humanidad se ha deshecho de ese afecto natural. Entonces, si estás embarazada, pero eso va a interrumpir tu carrera, eso va a interrumpir tus estudios, tu desarrollo, abortemos. Se ha hecho natural. Yo recuerdo en la universidad, la primera vez que una amiga mía me platicó que iba a abortar. Para mí fue un shock. A ver, ¿cómo? O sea, entendía lo que era el aborto, pero no pensé que conocería a alguien que lo llevaría a cabo. Fue un shock. Pero un par de años después, con tantos casos alrededor, la verdad ya era, pues, tú, pues como muchas otras de acá, abortaron y abortarán. Y la sociedad del día de hoy no solo lo permite, sino que lo promueve. En el metro de la Ciudad de México hay letreros que dicen: embarazada, nosotros tenemos la solución. Afecto natural, no hay. Padres golpeando a sus hijos, padres violando a sus hijos. ¿Dónde está el afecto natural, así, de animales? Ni siquiera de cristianos, más de seres vivos. No hay. Implacables, esos que no se detienen, no se aplacan, no se frenan, sin misericordia. Verso 32. Quienes, ojo, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo entendieron, lo saben. Desde la primera vez que pusieron en mis manos una revista de pornografía, yo sabía que eso estaba mal. Yo lo sabía. Y estos, habiéndolo sabido, habiendo entendido el juicio de Dios, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.